Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo, 11:34 de la mañana, y bueno, ponemos la atención en nuestro entorno, en lo que más nos afecta, y lo vamos a hacer hablando pues con dos grandes. Por un lado, José Antonio Pardellas, periodista, Premio Canarias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, bien. Muy bien. Y por otro lado, pues tenemos a Eduardo Pintado, profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna, ahora retirado, bien merecido. Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y un abrazo fuerte al maestro. Claro que sí. Igualmente, Eduardo, se corresponde. Un abrazo. ¿Qué tal la semana? ¿Contentos con el chipi chipi o esto es un engaño? Poca agua todavía, ¿eh? Hace falta más. Pero ha llovido más que en diciembre y enero juntos, ¿eh? Sí, pero muy poco, muy poco. Poco. Lo de la sequía es tremenda, ¿no? Y se ve, uno está esperando, está gris, hace fresco. Anoche me dijeron que había caído un poquito de nieve en las cumbres, pero es muy poco, y a eso se debe en el pleno del viernes del Cabildo, que yo eso no lo había visto jamás desde que era niño, ¿no? Que el Cabildo pusiera en tema de alerta y en tema de sequía extrema a la isla. Pero es un poco contradictorio. Por un lado se decreta la emergencia hídrica y por otro lado pues se planifican más hoteles, más construcción, una nueva ciudad en Arona. ¿Qué opinas, José Antonio? Bueno, yo opino que es contradictorio, pero por otro lado hay medidas hay que tomar, no cabe la menor duda, porque a esta altura, Eduardo, ¿cómo están los depósitos de agua? Pues las balsas están con muy poca agua, porque sí. el otro día lo hablamos, las galerías están soportando un estrés y un desgaste tremendo. Recordemos que en esta isla, al contrario que en Gran Canaria, aquí es una parte importante los últimos de galerías, no de pozos, ¿no? Y claro, en los últimos 40 años ha habido una sobrepoblación en la isla tremenda, formidable, ¿no? O sea, sí, habrá que pensar. Perdón, repítese. Que habrá que pensar, como ya se está haciendo en Gran Canaria, en desalar el agua de mar, ¿no? Sí, al final del camino esa es la única solución probable, sí. Y además la más inmediata que se puede hacer, ¿no? O sea, si claro. Nos llevamos por la inmediatez, la desaladora es lo más práctico, ¿no? Sí, señor. Han subido con estas aguas tengo por aquí el dato del periódico El Día que lo adelanta, los embalses pasan del 34,6% del pasado 1 de febrero al 40,5% del primer día de este mes de marzo. Un 4, pues no algo por ciento nada más. Pues no es mucho, ¿eh? Pues no es mucho, la verdad. No es mucho para esta época. No, la verdad que no. Está claro que hay que haber restricciones. Yo le quería plantear a los dos, porque me consta, Eduardo Pintado, pues lo conocerá, José Antonio también, porque fue contertulio de Radio Isla durante muchos años, pues esas palabras para Andrés Miranda, que falleció este pasado fin de semana. Sí. La verdad que se ha ido un hombre, aparte de conocedor de lo que tenía siempre en sus manos, y siempre fueron muchas cosas muy importantes y de mucha responsabilidad, que era una gran persona, sin lugar a dudas. ¿Eduardo? José Antonio, estando yo todavía en la facultad y en el Cabildo, sí. Contactó conmigo y me llevó a una tertulia en aquella sede formidable que tenía la radio
al lado de la antigua Caja de Ahorro, la ahora Caixa, ¿no? Y me puso en un grupo de personas donde estaba Andrés Miranda, y yo a Andrés le tenía mucha devoción desde niño, aparte que el trato que se le daba siempre a un ex consejero del Cabildo, porque estuvo muy relacionado con el Real Automóvil Club, cuando tenía su farmacia ahí al lado de la Velox. Y entonces aquella tertulia nos volvió a encontrar a los dos, y eso se lo agradeceré yo toda la vida a la radio y a ustedes, ¿no? Y a Pardella en particular. Él fue el presidente del Cabildo de Tenerife en los últimos años de la dictadura, ¿no? Sí, además de aquellos grandes políticos que se basaban más en la gestión, en la solución de problemas muy concretos y muy fundamentales que asediaban a la isla, ¿no? Como fue en su época Rafael Clavijo y como fue en su época Galván Bello, ¿no? Un trío formidable de gestores. Galván Bello fue uno de los que dejó un gran recuerdo, ¿eh? Sí. Sin duda. Fue una generación formidable, ¿no? Andrés, Galván y Rafael, ¿no? Fueron tres gestores formidables. Y además fue director general de farmacia. Sí, fue de los últimos. No sé si llegó a coincidir en los primeros meses, que no me acuerdo, con el primer gobierno de Suárez, fue anterior. No me acuerdo, pero fueron por los años 70, por ahí. Yo lo tuve muchas veces, en muchas ocasiones en la radio, porque por otro lado, como sabes, Eduardo era un hombre muy activo. Sí, de una vitalidad espléndida, era no parar. Sin duda, era tremendo, ¿no? Y aparte de sus aficiones, era un hombre que no le daba el día. Y aparte generoso y muy expresivo, ¿no? Deja un hueco, un gran recuerdo, la verdad. Es que cuando dejó el Cabildo fue cuando no sé si llegó a entrar en el Parlamento de Canarias por el Partido Popular, creo que porque él pasó al Partido Popular una vez ya que llega la democracia. Sí, porque fue hombre en su día muy cercano y conocía a Fraga, y fue de los primeros que pusieron los cimientos de Alianza Popular, más tarde Partido Popular. Bueno, y otra cosa, de un hombre grande que se ha ido otro que está afortunadamente con nosotros y que está, marcando el ritmo del folclore, lo sigue marcando, el Fidio Alonso. Sin lugar a dudas, estuve viendo en televisión el homenaje, que no sé si lo vieron, el homenaje. Yo no lo vi. ¿Lo viste? No lo vi. Pues una pena, porque estuvo muy emotivo por otro lado, ¿no? Y me extrañó, lo que me dio una impresión, el Fidio sentado en una silla de ruedas, siempre tocado con ese sombrero que él lleva, y la verdad, como digo, fue muy emotivo el homenaje que le dedicaron. Creo que el otro día ¿qué, Eduardo? Sí, no, más que marcó una época, son los grandes hombres de esta isla, las medallas de oro, ¿no? Y marcaron una época, un antes y un después. Yo siempre contaba, estando contigo en las tertulias, que en aquellos años, cuando yo estudiaba la carrera en Madrid, nos reuníamos en las habitaciones de los colegios mayores cuando nos llegó el primer LP de los sabandeños, la cantata del Mensei Loco, me acuerdo, como si fuese hoy. Y aquello nos reuníamos alrededor de un long play de vinilo, ¿no? Nos reuníamos 5 o 6 muchachos a oírlos y a leer las letras de las poesías. Él marcó un antes y después, o sea, los sabandeños fue formidable. Yo me acuerdo mucho antes, porque fue el colaborador del periódico El Día, que hacía unos escritos ciertamente muy atractivos, unos comentarios que llamaban la atención, sin lugar a dudas, del Fidio.
El viernes pasado el Cabildo presentaba un concierto que se va a llevar, que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo, que es un tributo a los sabandeños y que lleva por nombre El Fidio. No sé si lo sabían. No, sí, yo no lo sabía. Pues no. Pues la presidenta del Cabildo destacó el merecido reconocimiento y puesta en valor de esta trayectoria humana, y por ello pues se impulsa desde la Corporación Insular este tributo a los sabandeños y por ende a Elfidio Alonso, y tendrá solo 2 únicas, así que vayan sacando ya las entradas, 2 únicas funciones, el 25 y 26 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. Muy bien. Pues repite la fecha, Tere. El 25 o el 26 de mayo, esos 2 días únicamente. Ya. Él se acordará más que yo. José Antonio se acordará más que yo de los nombres y las personas de los fundadores, que muchos de ellos ya no están, de los grandes, ¿no? Porque junto al Elfidio, cuando el acto fundacional, había gente formidable, ¿no? Grandes cantantes y en fin. ¿Y cómo se llamaba aquel que le apodaban el Peta? Quique. ¿Quién? Quique, yo me acuerdo que lo llamábamos Quique el Peta. Hombre, claro, que sí, efectivamente. Sí. Además que coincidía con la otra afición mía también le gustaba mucho el tema de las carreras y los coches. Un personaje, Quique era un personaje. Sí, señor. La verdad que los sabandeños luego crearon escuela en Las Palmas, a la sombra de ellos se hicieron los gofiones, ¿no? Sí. ¿Tú lo llevaste a Radio Juventud alguna vez? ¿O a Radio Nacional, perdón? A Radio Nacional, claro que sí. Hombre, no, todo el conjunto no cabía. Pero el Fidio y otros sabandeños fueron muchas veces, no solo en Radio Nacional, en todas las emisoras y en los medios de comunicación siempre estaban destacados. Usted le hizo muchas entrevistas a él allí en Radio Isla, incluso en aquel espacio de A Golpe de Teléfono. Sin lugar a dudas. El Fidio además podía hablar de todo. El Fidio era una enciclopedia viviente. No, y sigue siendo, porque él estuvo el otro día en el Cabildo cuando se hicieron la presentación, y de hecho por aquí tengo unas declaraciones de él que decía: yo pensaba retirarme calladito y sin hacer ruido, pero mis compañeros y el actual director musical no me han dejado. Estoy muy agradecido. Para mí es un honor estirar mi andadura en un grupo al que tanto queremos y que va a cumplir 60 años en el mundo de la música dentro de muy poco tiempo. Acepto de... ¿Sí? Sí, perdona. Sí. No, eso. Acepto de muy buen grado este homenaje y la generosidad del Cabildo de Tenerife. Y ella debe tener 88, 89, exactamente, ¿no? 88 años, pone por aquí. 88 años. Y está como una puncha. Sí, sin lugar a dudas. Yo lo oí hablar el otro día con una clarividencia extraordinaria, ¿no? Muy coherente por otro lado, ¿no? Pero qué bonito que se hagan todos estos homenajes y todos estos reconocimientos cuando están plenas facultades, ¿verdad? Claro. Yo esos homenajes que se hacen después de muerto lo he pensado muchas veces, y bueno, consuela en todo caso a los hijos, a la familia y tal, pero no al protagonista, ¿no? Evidente. ¿Eduardo? A Eduardo no le gusta hablar de esto. No, es que estamos hablando con un intelectual, con un hombre de la radio, con un hombre formidable que ha tenido la suerte de reunir en vida, ¿no? Y de recibir en vida muchos homenajes y muchas medallas, ¿no? Como es Pardella, ¿no? Y aparte una característica... Y los que le faltan, es Eduardo. cierto que en el programa de ustedes, contigo, Tere, y con Pardella, siempre estuvimos muy cercanos al mundo de la música. Eso diferenciaba, era una marca del programa en directo, me acuerdo, la verdad. Hombre, un poco de melancolía le entra a uno, pero fueron programas maravillosos, la verdad. Muy bien. Claro que sí. En los años que y la armónica, y la armónica. Ahí debe estar a la armónica.
Un día voy ahí a tocar la armónica. Cuando usted quiera, usted sabe la que aquí... malagueña de Lecuona, que es la que me piden normalmente. Tiriri, tiriri, ti, 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 tiriri, ti, ti. José Antonio, ¿y por qué le dio por la armónica? Pues porque mi padre la tocaba y la armónica, antes no había armónica, lo que se dice ahora de cambio, ¿no? Armónicas cromáticas. Uh-huh. Y mi padre tocaba la armónica y yo por contagio empecé a tocarla también. O sea, no tiene más ciencia. ¿Y sus hijos Bueno. les ha dado por la armónica? No. No, pues la verdad que no. No, pero actuó en directo. Sí, no sí, solamente para los amigos. sí, lo sé. Sí, Pero bueno, y tuve un trío, el trío Res de Armónica. sí. Y yo recuerdo que la despedida de Pinito del Oro en el Cine Prise fuimos invitados a tocar. Vaya, eso no lo sabía. O sea, que también Sí, tiene señor. su faceta de escenario ahí de... Sí, señor, y tocamos pues 2 o 3 piezas. Era Alberto, Carlos Tauroni y yo, el trío Res de Armónica. El trío Rex, como el cine Sí. Rex. Como el cine. Y pues por cierto, le pusimos Rex porque uno de los componentes vivía en Carlos Tauroni, era su padre era del gobierno civil y el Rex estaba al lado y por allí, y allí ensayábamos. Uh-huh. Sí, cierto. Qué bueno. Y Cierto. viniéndonos más a la actualidad, ¿cómo están viendo todo esto de la actualidad política? Bueno, Todo. hay varios. Oye, a mí me llamó la atención una cosa que ha sido muy comentada, como el otro día en una entrevista en televisión le retiraban el micrófono a Paco Pomares. Bueno, No sé si le vieron eso. quitaban la palabra, le decían no toca ahora. De eso no mejor no Le hablar. quitaban la palabra. Creo que fueron amonestados los responsables de esa decisión. Bueno, y tanto que la persona que dirigía el programa en ese momento fue despedida. Sí. ¿Ah, sí? Pues es Sí. que además... ¿Aquí? Sí, bueno, revocado de su puesto, a lo mejor está en otro puesto, pero lo que estaba haciendo dejó de hacerlo. Resultó tan extraño, ¿verdad? Y tan ¿A ti improcedente. te ocurrió por alguna otro vez, lado. par de ellas? Dime. ¿A ti alguna vez, en los años aquellos difíciles, te llamaron alguna vez de Madrid para cortar con un contertulio? ¿O tuviste alguna experiencia alguna vez de ese tipo? No, la verdad que no. A mí nadie quitarme de esa manera como lo que vimos, nunca. Y además te diré, no lo he visto tampoco en otros casos y en otros compañeros. Ha sido una cosa insólita, ¿no? Bueno, por lo menos en directo, porque sí que se pueden dar recomendaciones por los pinganillos, Hombre, claro. de decir, pero así que se diga en Sí. directo. Hombre, que te digan, no sigas por ahí. Bueno, pues sí, más de una vez, ¿no? Sí, pero así a nivel interno y por cada uno sabe por qué. Pero yo sí he de decir aquí en el micrófono que es bastantes años que trabajé con usted como jefa de informativo y jamás y nunca me dio una dirección. Jamás y No. nunca me dijo esto no, esto sí, sino libertad absoluta. A mí sí. A ti sí, Eduardo, ¿cuándo? ¿Sí? A mí me decía, porque yo era muy desobediente, era muy ruin, y me decía, hazme el favor de ponerte los auriculares. Claro, eso sí, bueno, eso Eduardo, sí, que eso no sí. te estás enterando de nada. Claro, eso sí, eso es lógico, ¿eh? Eduardo, que muchas veces daban ganas de coger los micrófonos en los auriculares y ponérselos. Cogerlo como quien le pone un gorro a un niño, caray. Sí. ¿Qué me dicen del asunto de las mascarillas? Pues eso como vamos, como para tener otra pandemia. Fueron Sí. tiempos muy escabrosos, muy difíciles, muy tristes y claro. Pero alguien se benefició con todo eso, ¿eh? No, Eduardo? desde luego. A fuerza de tanta improvisación y tanta inmediatez por encontrar, se cometieron atropellos por atropellos Sin financieros, duda. me refiero, ¿no? Por toda España y de toda índole, ¿no? Y esto es, aparte que a mí una de las facetas que siempre me duele, ¿no? Es que en múltiples televisiones extranjeras están sacando a la luz el tema de España, y son un descrédito tremendo, ¿no? Y Sin entra duda. Pero entra Eduardo, una tristeza tremenda. Eduardo.
están hablando incluso de una autoridad que es la número 3 del Estado, ¿no? La presidenta del Parlamento. Del Parlamento, ¿no? Y esto está en todas las televisiones del mundo, ¿no? Y es un tema triste, la verdad. Triste, y la verdad es que cuanto menos enfada y recordar. ¿Ustedes se acuerdan todas aquellas imágenes que veíamos en la tele de los hospitales con bolsas de basura, ingeniándoselas para buscar ellos con qué protegerse para atender a los enfermos? Mientras tanto, todos estos, los que están implicados, hablando de haciendo malabares a ver cuánto ganaban. Yo me acuerdo con ustedes, contigo y con... ¿Te acuerdas? Las horas y horas que ponían en la emisora a hablar, llamaban siempre todos los días a García Rojas, que era uno de los portavoces del gobierno de Canarias, ¿no? Y aquellos fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles, claro, y que al albur de esos tiempos tan escabrosos, ¿no? Algunos han cometido estos excesos, por llamarlos así, ¿no? Siempre hay alguien que se aprovecha de las desgracias de los demás, siempre ocurre eso. Sí, la verdad que la historia de España está salpicada de lazarillos de Tormes, Rinconete y Cortadillo, de todos los pícaros, ¿no? O un género que hay en España literario, ¿no? El pícaro, la picardía, ¿no? Incluso no es un tema que se aborde con crítica en nuestro país, sino casi aceptado, ¿no? Sí, se da por bueno y hasta nos hace gracia, ¿no? Pero la diferencia es que ahora es un tema tan doloroso. Miles de muertos. Hubo miles de muertos, ¿no? Y el miedo, Eduardo, el miedo que sentíamos. Aquí no lo vivimos tanto, pero yo recuerdo en otras provincias de España el tema de los geriátricos y de las personas mayores. Fue tremendo. Fue tremendo, ¿no? La verdad es que y ahora también digo una cosa, que pronto se olvida. Sí que nos olvidamos, aunque ya a mí ahora me vienen a la mente. El otro día me acordaba de cuando nos decían que determinadas mascarillas no, porque eran egoístas, porque esas servían para protegernos nosotros, pero no protegíamos al resto, que las de tela tampoco servían las que nos hacíamos, que había que comprar unas determinadas. Siempre nos obligaba. Tere, siempre nos obligaba. No por supuesto. No te gustaba nada. Claro. Yo velaba por la salud de ustedes. Yo siempre decía que la mascarilla, en la mitad de las ocasiones sobraba una, por ejemplo. Dos personas hablándose. Si una ya tiene la mascarilla, se está protegiendo él, y no está... contaminando al otro. Claro, con una basta, ¿no? Lo que pasa es quién se la pone. Claro. Leopoldo también era muy cuidadoso. Sí, también era otro. Leopoldo no perdonaba. Que si el jabón en la mano, que si el líquido aquel, que si la mascarilla. Pintado, haz el favor de ponerte la mascarilla. Claro, ya sabes si gracias a eso estamos hablando ahora, porque mira que se contagió gente. Bueno, que llegamos al final, que nos escuchamos el próximo lunes. Qué pronto. Se pasa rápido. Muy bien. Nada. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, maestro, un abrazo fuerte, maestro. Cuídese mucho. Prometo la próxima semana tocar la armónica. Ay, pues sí, estaría muy bien. Recuérdamelo cuando mandes el mensajito. El mensaje de la cita, ¿vale? Muy bien, así será. Que tengan buena semana, un abrazo grande, mil gracias. Igualmente, aquí Loli nos está escuchando. Pues un abrazo a Loli. Un abrazo, mi Ay, gracias, Loli, qué bueno escucharla. Vale, vigilándome, ¿qué te crees? Muy bien, como debe ser. Hay que cuidar la finca. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Eduardo. Bueno, pues llegamos así al final del programa. Les hemos acompañado los mandos técnicos, un excelente trabajo, Miguel Ángel González Padilla. Y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Gracias por estar con nosotros, por escogernos. Y ahora se queda con Francisco Payero, y no me acuerdo ahora mismo el nombre del programa, porque yo soy así, el fielato. Menos mal que me lo chiva por el pinganillo Miguel. Bueno, un abrazo, pásenlo bien. Para personas inquietas, Capital Radio.